Pues vean, la situación real es que la red de colectores, y no solo colectores, sino que drenajes de la ciudad de Guatemala está funcionando en forma adecuada. Producto de esto lo podemos ver con las lluvias que están en estos momentos afectando el Valle de la Capital, en donde esta agua cae en la superficie y es evacuado por nuestra red de drenajes. Si esta no estuviera funcionando bien, estaríamos teniendo problemas por todos lados. Entonces, acá el tema del hundimiento de la zona 2, que creo que es lo que más le preocupa a todos los vecinos, porque es un hecho dramático y en verdad que nos conmueve a todos. Creo que la prensa ha sacado de contexto el hundimiento, básicamente echándole la culpa a la municipalidad y al señor alcalde y a la empresa municipal de agua, que este hundimiento es producto de no darle mantenimiento a la red de drenajes, que es un argumento sumamente superficial, poco sustentado, porque a la red de drenajes se le da mantenimiento constantemente. En Empragua tenemos 70 personas dedicadas todo el año a darle mantenimiento a la red de drenajes. Ahora, vamos al caso del hundimiento. ¿Por qué digo que la prensa lo ha sacado de contexto? Porque cuando hablan del hundimiento, pareciera que en Guatemala no hubo una tormenta Ágata que pasó causando daños no solo en Ciudad de Guatemala, sino que a nivel nacional. Y pareciera que antes de Ágata, el volcán Pacaya no hubiera tirado cenizas. O sea, para el resto de los daños de infraestructura que se dieron en nuestro país, están contemplados y están siendo analizados dentro del contexto de la arena volcánica y Ágata. Pero cuando vemos el caso del hundimiento en la zona 2, no, ahí es como que no hubiera habido tormenta y básicamente todos los señalamientos van a que la municipalidad no le da mantenimiento. A ver, vamos a un punto concreto. Sí. ¿Por qué se produjo el hundimiento en la zona 2? ¿Cuál es su explicación, parece? Pues vea, la explicación hasta el momento, nosotros hemos trabajado conjuntamente con la CONRED, que es la institución que le compete actuar en situaciones de emergencia nacional. Este hundimiento se da el 29 de mayo, en la noche, en la peor parte de la tormenta Ágata. O sea que ese es un hecho fundamental dentro del análisis de por qué se da el hundimiento. O sea, no se da en pleno verano, no se da en el mes de marzo, no se da en Navidades, se da justo en el peor momento de la tormenta, en donde, de acuerdo a las cifras del INSIBUME, en 12 horas llovió el 10% de lo que en el Valle de la Capital llueve en un año. O ¿Y sea, ese volumen de agua qué habría provocado en el lugar para que se diera el hundimiento? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros vemos ese volumen de agua, ocasionó, no solo en la ciudad de Guatemala, sino que a nivel nacional, que los ríos se crecieran, que hubiese deslaves en las montañas, que se pasara llevando casas, desaparecidos, muertos, en fin, una tragedia que todavía se está cuantificando. En Ciudad de Guatemala, esta agua cayó en nuestras calles y fue evacuada por el sistema de drenajes. Entonces, esta red estaba trabajando en condiciones anormales, total y absolutamente. Y es ahí donde nos tenemos que concentrar. Porque cuando uno hace una obra de infraestructura, uno la diseña en base a ciertos parámetros. Y cuando hay una catástrofe natural, por definición, significa que la naturaleza se comportó por arriba o excediendo los parámetros planificados por el hombre. Alfredo, pero sí, lamentablemente cada 3 años tenemos una catástrofe de esta, es decir, es previsible que eso va a volver a ocurrir. También es probable que la infraestructura sea ya anticuada de los años 60. Y hoy hablaba un experto geólogo que muchas de las redes cruzan fallas geológicas que tienden a moverla. De todo esto, ¿qué se puede esperar? ¿O qué actuaciones estáis haciendo? ¿O cómo tranquilizamos a las personas que piensan pues que miren, se cae? La primera acción que nosotros tomamos, producto del hundimiento, es al colector poniente ingresan los caudales de varios colectores de otras áreas de la ciudad. El principal es el que viene del colector RMR, que es el Reformita Mariscal Roosevelt. Al día domingo, ya nosotros habíamos desviado los caudales de ese colector, que es el principal caudal que entra al colector poniente, hacia el relleno de la zona 3. O sea que ya le quitamos la presión digamos que el caudal que contribuye lo más posible a ponerle presión a ese colector, lo que indicaría a la población de que ya no está bajo las mismas condiciones que estaba el día de la tormenta. Y aparte de eso, junto con Conred, hemos llevado a cabo una serie de revisiones en cada uno de los registros de este colector, en el trayecto de zona 2 y zona 6,
y hemos podido determinar que se encuentran funcionando y sin problema. A ver, señor Guzmán, yo trato de entender y de explicarle a mi audiencia lo que usted está diciendo. El volumen de agua que cayó en los 2 días previos al hundimiento en la zona 2 provocó que un gran flujo llegara hasta ese sitio del colector, que de alguna manera lo hiciera colapsar por el volumen. ¿Tendría que haber tenido o no una falla ese colector para que hubiera colapsado? ¿Y por qué colapsa ese y no otros? Pero otro punto más. Pero solo, perdón, es que no fue por falla del colector. Y ahí es donde nosotros vamos. Por ejemplo, que hubiera tenido una rajadura debido a una falla geológica. Ahí es donde nosotros vamos a la condición geológica de ese terreno, en zona 2, en donde hay algunos indicios de existencia de cavernas en el subsuelo. Y ya si hay una caverna, o sea, cuando en Pagua entra un colector, el colector tiene un diámetro mayor a este cuarto. Cuando entra nuestra gente, lo que entra es supervisando que las paredes estén bien y que el techo no tengan esté bien. rajaduras. Claro, pero lo Exacto. externo no. Ahora, si al lado de nuestro colector hay una gran caverna producto de un sismo, producto de una solo falla se podría geológica, ver con un sistema de sonido, con un así examen es. de sonido. Y por eso es que ahora con la CORRED se está llevando a cabo ese análisis, pero no es por falta de mantenimiento. Vale, dejemos el punto de la falta de mantenimiento, pero entonces explíqueme, si se produce por exceso de agua el agujero de la zona 2, ¿por qué se produce el de San Antonio en verano, en época en que no llueve? Bueno, primero, cuando se da el fenómeno en zona 6, en el barrio San Antonio, fue un hecho aislado. En ese momento no había ningún patrón que nos dijera de dónde viene. Por eso hubo tantos estudios y tanta discusión. Yo le puedo mostrar todos los estudios y ninguno dice concluyente, ¿qué ocurrió? Aquí va a haber otro incidente, aquí va a haber. Solo dan una recomendación general de revisar la red de drenajes, cosas que en Pagua hizo. Ahora, cuando se da este segundo incidente, entonces sí ya nos dicen, miren, algo tiene que ver con el trazo del colector. Y por eso es que el alcalde, desde ese mismo instante, giró instrucciones para que hagamos una exhaustiva investigación y un análisis de por qué pudo haber colapsado el colector. Y lo estamos haciendo a fondo. Nos hemos ido inclusive a revisar los contratos que tenemos o que en Pagua hizo hace 30 años con los constructores, a revisar las bitácoras de cálculo y a revisar todo esto. ¿Y ustedes creen que con este tipo de actuaciones, la estrategia que están elaborando al respecto, la ciudadanía puede estar tranquila dentro de los grados de tranquilidad que los desastres naturales generalmente pueden provocar? Pues según la diputada Montenegro, señores personas de la CONRED dijeron el día de ayer en su comisión legislativa que había riesgo de que se abrieran otros agujeros. Lo que pasa es que fue una respuesta ante una pregunta donde ustedes pueden garantizar. La realidad es que este tipo de cosas solo Dios las puede garantizar. Y un estudio de sonido como el que usted estaba mencionando. Lo que podemos hacer es tomar medidas como las que estamos llevando a cabo, que desviamos ya caudales importantes que ya no los conduce ese colector. Estamos conjuntamente con CONRED evaluando cada uno de los registros a lo largo del colector y hemos pasado ese georradar que tiene CONRED, que antes no se tenía, vino este año para examinar el subsuelo y hasta el momento no se han encontrado mayores anomalías, como le llaman ellos. Cavernas al lado y por eso es que la CONRED no ha redactado algún boletín de evacuación o algo así, porque lo que hemos ido viendo indica que todo está bien. Déjeme cerrar esta conversación con 2 preguntas concretas. ¿Usted cree que la red subterránea de drenajes de la ciudad de Guatemala, del Valle de Guatemala, no requiere entonces de un trabajo mayor, de una gran obra? Bueno, yo lo que estoy afirmando es que la red de drenajes de la ciudad recibe mantenimiento constante. Ahora, lo que tenemos que analizar es cómo se comportó bajo el fenómeno Ágata y ver si esos parámetros se encuentran dentro de lo que fue planificado o si tenemos que ir a hacer modificaciones. Porque le pongo el caso, vea usted. Miremos cuántos puentes se llevó las correntadas con la tormenta Ágata. Fueron una enorme cantidad de puentes y que se han ido con el Mitch, se fueron con el Stan y se volvieron a ir con Ágata. Entonces, ¿qué es lo que como país tenemos que hacer? Revisar las especificaciones. Revisar si estamos construyendo apropiadamente los puentes. Revisar bajo qué especificaciones lo estamos haciendo y si debiéramos subir esas especificaciones. Es lo mismo que deberíamos hacer. Pero o no con la red de drenajes. Ahí es donde también es un llamado a todos los demás actores, porque cuando, por ejemplo, algunas personas ajenas a la actividad pública ven una obra que les parece muy cara, automáticamente salen acusando a la autoridad que algo malo hay. Entonces, tenemos que aprender que la obra más barata no necesariamente es la mejor obra. Que nosotros, primero, las autoridades tenemos que tomar decisiones como autoridades
esta obra tiene que tener estos parámetros y por eso es que es más cara que otra obra con menos parámetros. Pero es hasta estos momentos donde uno puede determinar si valió la pena o no el haber gastado un poco más. Señor Guzmán, gracias por acompañarnos a las 8:45.